Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio 2. La muerte. Cuando comencé la carrera de historia, desde la antropología y desde la arqueología en primer año, nos contaron acerca de los homínidos, sobre ese eslabón mitad mono, mitad hombre, que va desarrollándose y va evolucionando hasta convertirse en su mejor versión, que es el Homo sapiens, que somos todos nosotros. Y en ese momento aprendí que además de las diferencias físicas entre estos homínidos y el uso de herramientas que quedan atestiguados en la arqueología, había un detalle fundamental, que era el enterratorio humano. La primera vez que un ser humano toma conciencia de la muerte de un par, y decide hacer un enterratorio, un funeral. Acoger el cuerpo con flores en un pozo de manera ritual, teniendo plena conciencia de que esa vida ya no existía más. Sí, hay algunos, yo traía algunos fragmentos de un texto de Freud que justo escribió a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Es de 1915, que se llama Consideraciones sobre la guerra y la muerte, y habla de algunos de estos temas. No puntualmente de esa cuestión evolutiva, si se quiere, o antropológica, pero sí retoma algunos aspectos de cómo se posicionaba o cómo actuaba el hombre primitivo, le llama él, para contraponerlo a lo que él llama el hombre civilizado, que es básicamente el hombre de su época, teniendo en cuenta que también en ese momento, estamos hablando de época victoriana, principio del siglo XX, había un desarrollo a nivel intelectual, a nivel tecnológico bastante amplio, entonces había toda una concepción de que hemos avanzado un montón, el hombre, y ¡pum!, guerra mundial, destrucción masiva y atroz. Y replanteo. Absolutamente, o sea, él lo dice como, no hemos avanzado, no estamos tan evolucionados como creíamos. Básicamente lo que está planteando también es, hay podríamos decir, un sustrato o una condición ahí en lo humano que es mucho más potente que cualquier avance o cualquier cuestión más, llamémosle superficial. Hay como una especie de tendencia agresiva entre los grupos humanos. Pero bueno, en el texto tiene como 2 apartados. Básicamente es uno, nuestra actitud ante la guerra, y el otro, nuestra actitud ante la muerte. Y habla ahí de eso, de cómo los humanos han tomado el tema de la muerte, que han tenido una actitud de negarla en ciertos momentos, de tener como una especie de satisfacción o de gozo ante la muerte de otro, porque ese otro era un rival, un extraño, alguien que incluso podía llegar a ser odiado. Entonces no era vivido como algo doloroso, siempre y cuando obviamente fuera del otro. El tema es cuando moría un ser querido, porque ahí dice, ya el ser humano tenía un contacto casi con la muerte propia, ¿no? Como había una conexión más próxima, porque dice él que muera alguien querido implicaba que muera parte de su yo. Dice, no sé si voy a si una tengo acá. Identificación, ¿no? Como un espejo Tal en cual, el otro. Tal cual. Dice, ante la muerte del ser querido, enterramos con esa persona nuestras aspiraciones y goces,
nos negamos a sustituir al ser perdido, la vida se empobrece, se vuelve sosa, vacía. Y habla de que el estar en contacto con la muerte de un ser querido, como dije, hacía, digamos, relación con la muerte propia, porque se instalaba esta idea de también él mismo, o sea, también yo mismo puedo morir. Si muere, no sé, mi hijo, mi papá, mi mamá, yo también puedo morir. Y dice, cada uno de esos seres amados era un trozo de su propio y amado yo. O sea, cuando alguien muere, y esa es una idea que también se mantiene vigente y que es propia del duelo, que es un texto, justamente el texto anterior a este, es Duelo y Melancolía, donde habla de esas dos, digamos, de esos dos fenómenos, uno que es más transitorio y que se da ante estas cuestiones, ante esta situación de la pérdida de un ser querido, o dice de una abstracción equivalente, puede ser de la libertad, de la patria, de, llamémoslo ahora, por ejemplo, del trabajo. Hay siempre un duelo. Y la melancolía, que es un estado más intenso y, digamos, y más patológico. Pero bueno, eso, digamos, me parece una consideración de que cuando otro muere, querido, cercano, muere o se va también, se pierde algo propio, algo del propio yo. Algo obvio, pero no tan obvio, de la muerte es que la existencia de la muerte o la conciencia de la muerte, que es lo que venimos hablando, es lo que le da valor a la vida. Sin una vida finita, ningún acto que vivimos en la vida tendría fundamento, tendría valor. Sí, es como un límite que también te hace estar en el tiempo, digo. Presente, digamos. Sí, tal te cual. hace estar presente para justamente esto mismo, decir, bueno, más adelante yo también voy a estar ahí, yo también me voy a ir, tengo que aprovechar el momento en el que estoy para justamente vivir, como que suena tonto, va por ahí. Suena obvio, pero no. Y muchas veces es una conciencia que se toma en forma individual y otras en forma colectiva. Por ejemplo, vivimos la pandemia, que fue una situación en donde la muerte parecía estar más cerca, o el caso anecdótico de la historia universal que significó la peste negra para Europa. 40 millones de personas que morían sin importar la clase social y sin importar el acceso a la medicina que cada uno tuviera. Y cómo esa conciencia colectiva hizo que se replanteara la mentalidad y que la Europa después desembocara en el mundo moderno una vez que atravesó esa conciencia de su fragilidad y de su apuro por resolver la vida sin esperar, como era el concepto religioso medieval, que Dios fuera el motor de la historia o de su propia vida. Claro, sí, no discrimina la muerte. No. Vamos todos para el mismo lado. Sí. Que es algo bastante contradictorio, porque hay otro psicoanalista, que es Jacques Lacan. Hay una conferencia en donde una conferencia que hacen creo que es una universidad en Louvain, creo que se dice así, en 1972, o sea, de las últimas que hace, y dice que la muerte entra en el dominio de la fe, como que no deja de ser un acto de fe, o sea, una creencia. ¿En qué sentido? En que la muerte no es algo que podamos experimentar. No nos queda otra que creerla, y esto que decía recién, la podemos, entre comillas, atravesar, experimentar, pero a través de otro, o sea, por la cercanía. Y que es algo que usualmente, creo yo, como que se omite o no sé, no estamos pensando en eso. O sea, muchas veces se postergan cosas o se dejan de hacer cosas porque, bueno, después uno tiene como esa creencia también de que ya voy a tener tiempo. Y la muerte es algo completamente incierto. Por supuesto que sería insoportable estar todo el tiempo pensando en eso, pero no está de más de vez en cuando tener presente, ¿no? Como dice ese término latín, creo que es el memento mori. Memento mori. Recuerda que vas a despichar. A palmar en algún momento, claro. Sí. Como
O sea, no creas que no somos eternos. Entonces, bueno, tiene como esa contrapartida, que por un lado es un límite y es como algo necesario y en parte, bueno, lo que dice Lacan, dice, si no creyeran en la muerte, primero dice que hacen bien en creer que van a morir, eso les da fuerzas. Si no lo creyeran así, ¿podrían soportar la vida que tienen? Como también un poco es un alivio a veces la muerte o estamos tal vez tranquilos porque decimos, bueno, en algún momento esto se termina. Un descanso de ciertos agobios. Sí. Absoluto. Sí. Aparte, lo triste que sería seguir y que todos alrededor tuyo vivir eternamente es un horror. desaparezcan. Claro. Sí. Sería terrible, ¿no? Sí. Y por eso también, por estas reflexiones que ha hecho el ser humano a través de la historia sobre esto de la muerte, existe la tendencia que escapa a esta fe que nos estás contando que propone Lacan o que explica, que es el existencialismo, esto de que después de la muerte no hay nada. Y en general, la mayoría de las culturas, a través de los tiempos, han intentado, a través de sus rituales, demostrar la trascendencia del espíritu. Por ejemplo, a través del ritual egipcio, en donde Anubis pesa el corazón y lo compara con una pluma y es en cierto sentido juez y en cierto sentido abogado de la persona fallecida, en donde quiere ayudarla a hacer ese paso del alma. Y lo vemos también en los sumerios, por ejemplo, que hacen los enterratorios en la tierra, porque saben que después el alma se va al inframundo. Preparan ajuares funerarios con toda clase de objetos mundanos y materiales que le puedan servir a esa alma para el paso o para la otra vida que no se imaginan cómo es porque no la vieron, pero les da cierto alivio pensar en una continuidad. O sea, creían en que había una vida posterior o había una continuidad. Y los egipcios también. Una vida material, sí. Material. De hecho, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cuyo, en el museo que está dentro de Filosofía y Letras, que está en el subsuelo, se puede ver el ajuar funerario de una momia inca que tiene todos sus objetos en miniatura. Sandalias, morral, distintas semillas para sembrar, camélidos, llamitas hechas así en miniatura, todo hecho de lana y cuero, para que ese alma pueda vivir con comodidades en la otra vida. Pero digamos, tenían como, o imaginaban cómo era, o tenían así como una especie de creación de cuál era ese lugar, cómo era, le ponían nombre. No. 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 No sabían, pero por las dudas lo preparaban. El otro caso es el de los soldados de terracota que hay. Que un ejército completo, sí, enterrado, sí, una locura. Para defender al emperador fallecido, ¿no? Freud habla de esta cuestión, la llama él una transacción. Dice, bueno, porque en un momento habla de que algunos filósofos han afirmado que el enigma intelectual que la imagen de la muerte planteaba al hombre primordial, hubo de forzarle a reflexionar. Y dice que ese fue el punto de partida de toda reflexión. Esto según algunos filósofos. Él dice que no, pero dice, el hombre no podía ya mantener alejada de sí la muerte, puesto que la había experimentado en el dolor por sus muertos. Pero no quería tampoco reconocerla, ya que le era imposible imaginarse muerto. O sea, hay una contradicción, hay como una ambivalencia en eso. O sea, como reconozco que esto pasa, pero a la vez no quiero pasar, quiero como vivir. Que claro, es mantenerse como exento de eso. Dice, llegó pues a una transacción. Admitió la muerte, también para sí, pero le negó la significación de su aniquilamiento, de la vida. Ante el cadáver de la persona amada, el hombre primordial inventó los espíritus. Y su sentimiento de culpabilidad por la satisfacción que se mezclaba a su duelo, o sea, también había una satisfacción por el otro muerto, en el sentido de que le tocó a otro, a mí no. O sea, menos mal que se murió otro. Eso generaba como un alivio, un gusto, digamos, además de ese dolor. Pero también traía culpa, porque me estoy alegrando porque se murió otro. Claro. Entonces, dice
que ese sentimiento de culpabilidad se mezclaba con su duelo e hizo que estos espíritus primigenios fueran perversos demonios a los cuales había que temer. Que es un poco el concepto que se suele tener del fantasma, ¿no? Los fantasmas generalmente que en viene a las atormentarte. Sí, son vengativos o malos, salvo algún que otro caso, pero se tiene esta idea. Almas en pena. A veces son fantasmas más tristes. Pero bueno, dice, el recuerdo perdurable de los muertos fue la base de la suposición de otras existencias y dio al hombre la idea de una supervivencia después de la aparente muerte, que es lo que estabas comentando vos, Lau. Sí, de hecho, hay culturas que no hacen diferencia entre dos planos diferentes, o entre dos planos o dos dimensiones, sino que los espíritus conviven con ellos. El hecho, por ejemplo, del Perú, que en tu familia existe el malqui, que es la momia de tu abuelo, y que tu abuelo esté sentado con vos momificado en tu mesa, literal, y que esté en las ceremonias y en los cumpleaños, habla de un límite borroso entre la vida y la muerte. Los espíritus conviven ahí en el plano de lo presente. Lo mismo los sumerios, que interactuaban con estos espíritus también. Me hizo acordar al Día de Muertos en México, que es esa Claro. creencia Claro, de que sí. los muertos ese día bajan Sí. y medio que como que se comparte, como si se combinaran, podríamos decir, esa... Sí, es una festividad para compartir con el ser que se perdió, que ahora vuelve para un reencuentro. Tal cual. Sí. Y sí, es muy loco que es festivo. Se les prepara la comida favorita. Bueno, está la película Coco que lo ilustra bien. Justamente es una película infantil. Es como loco tratar esa temática, pero bueno, para ellos hay como una combinación ahí que no la sé desarrollar porque no la he estudiado, pero entre creencias que supongo que, no sé, deben venir a lo mejor de algo más originario, no sé, y algo católico. Es como que hay, Claro, hay es una un combinación. sincretismo. La mezcla, sí. De hecho, bueno, se erradicaron todas esas costumbres, lógicamente, por lo tanto no tenemos muchos testimonios de esto mismo, pero se sabe por las crónicas de los primeros españoles que llegaron, que obviamente se horrorizaron por ver estas momias conviviendo con las personas. Sí, es una actitud completamente distinta a la de Occidente en términos europeos, ¿no? Como que hay como un tabú, me parece, ante la muerte. Sí. En Europa. Mucho. Claro, sí, como que la cultura occidental cristiana separa con un límite muy marcado la vida y la muerte, y muchas veces el espíritu que vuelve, como vos decías, es como el alma en pena, el alma que no pasó por un proceso purificador, un demonio, cosas que no han sido santas o puras, como para los griegos era, por ejemplo, la persona que no había sido enterrada de forma adecuada. Como que el espíritu de esa persona quedaba sin rostro, sin nacionalidad, sin nombre, sin familia. Quedaba como perdido, huérfano, al no haber sido enterrado según el ritual. Sí. Que bueno, que lo vemos, la otra vez hablamos de eso, que lo vemos en Antígona. Que ella lucha justamente por enterrar a su hermano, que merece ser enterrado independientemente de lo que haya pasado con el otro hermano. Que es como un dilema, bueno, tal vez muy propio de ese contexto, pero... De la tragedia, es Sí. una Sí. tragedia. Sí, porque el hermano era como considerado un traidor, pero a la vez, bueno, para Antígona era su hermano, era su familia, su sangre, y era no sé si lo dicen estos términos, ¿no? Pero era un ser humano, digo, merecía como tal ese ritual, como dijiste vos recién, Lau. Excelente historia, si no la conocen, léanla porque tiene una riqueza de lenguaje y una riqueza argumental muy, muy interesante, muy interesante. Es un texto griego de primera mano. Sí, tiene vigencia, digamos, se sigue representando, por algo es un clásico, ¿no? Trata un tema que sigue convocando. Así que el hermano muerto sin estar bien sepultado de Antígona no pudo ser llevado por Tánatos, que era el dios
de la muerte que conducía a las almas y que era hijo de la noche y de la oscuridad y hermano del sueño. Y este dios aparecía cuando las Moiras, que son esas 3 mujeres ancianas que aparecen en la película Hércules, Que cortan los hilos. Sí, que cortan el hilo de la vida de cada persona. Ahí aparece Tánatos. De ahí la tanatología, que es una especialidad de la psicología, ¿cierto, Fedra? Sí. Que se ve más desarrollada, más extendida en el resto de Latinoamérica. Por ahí en Argentina no se conoce tanto, pero es una especialidad que ayuda a las personas a morir, a su bien morir, y ayuda también a los seres queridos a atravesar el duelo de la persona que se está yendo. Sí, acá en Argentina se habla mucho de los cuidados paliativos, no se lo asocia, pero sí, en México sé que me acuerdo que había una estudiante que hablaba de la, no sé si era tanatología o algo en ese sentido, ¿no? Sí. Súper interesante el trabajo de esas personas. Generalmente cuando se las entrevista, suelen decir que las personas que se están yendo, lo que más repiten es: en todo el tiempo que tuve de vida, no me animé a hacer un montón de cosas que ahora me arrepiento porque ya no tengo tiempo. Se arrepienten siempre más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. Bueno, en el cine la muerte no es solo el final, sino que es un espejo que nos obliga a mirarnos, ya sea desde batallas filosóficas contra lo inevitable a una despedida íntima con nuestros seres queridos. En el cine se trata este último viaje de 1000 maneras. Y bastante, ¿no? Hay bastantes películas sobre esa temática. La película que elegí para este episodio es una película japonesa llamada Okuribito. Es un drama. Está dirigida por Yoshiro Takita. Espero estar pronunciándolo bien. Si hay algún japonés escuchándolo, nos disculpamos. Nos disculpamos. Y sigue la historia de un chelista que por cuestiones se queda sin trabajo. Él trabajaba en una orquesta, se queda sin trabajo y termina trabajando como Nokashi, espero nuevamente estar pronunciándolo bien, que es un especialista en preparar cadáveres para los funerales tradicionales, digamos, que tienen. Al principio este muchacho siente vergüenza por todo vergüenza y bueno, y rechazo también por el estar trabajando con los muertos, por todo el tabú, el estigma que se tiene sobre esta labor. Pero a medida que avanza la película y que él empieza a no solo trabajar con los muertos, sino con los allegados, con las familias, con los amigos, es un trabajo muy delicado, tiene que haber mucho respeto porque se hace en vivo. O sea, está el cadáver y está la familia mirando todo el proceso en el cual el encargado, el especialista limpia el cadáver y lo maquilla para luego meterlo en el sarcófago. Y lo que tiene en relación la película convierte la muerte en un acto de cuidado y dignidad y reconciliación. Wow. No la presenta como un final frío, sino que es más como un momento íntimo entre tanto el encargado de hacer esto como la familia. Como si fuera un intermediario, digamos. Es un intermediario. Es muy bonito ver cómo cambia el protagonista. Esta transformación que tiene de entrar a un trabajo terreno vergonzoso. Que para él es vergonzoso, inclusive su pareja se lo dice. Un amigo que lo ve le dice: ¿qué estás haciendo? Dedícate a otra cosa. Claro, está como muy mal visto, parece. Pero él al encontrarse con esta intimidad con el cadáver y los familiares y amigos del fallecido, encuentra como algo que se da cuenta de que él hace falta, de que es una persona importante para que suceda esto, para que
hay varias, se encuentra con varias familias y muestra varios casos, y son todos muy diferentes, pero al mismo tiempo muy parecidos, muy similares, porque bueno, justamente es lo que decimos, todo estrato social o todos vamos a parar al mismo lugar y todos merecemos respeto. Hay escenas muy bonitas en las que él está trabajando. Hay una escena que es preciosa. Él termina de hacer su trabajo y están las hijas y parece que es la viuda, y se pintan los labios y lo empiezan a besar. Y lo dejan todo lleno de besos al cadáver, sí, en la cara. Y no te dicen más nada. Y ellas sonríen y les causa gracia lo que está pasando. Y bueno, da también para imaginarse si el tipo era un amargado que no le gustaba que lo besaran y se ríen por eso, o todo lo contrario, era muy besuquero y es la forma de despedirse. Es una película preciosa y también, bueno, el protagonista tiene un mambo con el padre. El padre lo abandona cuando él es muy, muy chiquito y está esa cuestión de... Para mí mi papá está muerto, dice él. Enojado lo dice por esta cuestión de que lo abandonó y de que no quiere saber nada, porque nunca tuvo una carta, nada. Lo único que le dejó el padre fue una piedra. No voy a spoilear el final porque espero que la vean. Y está esta cuestión permanente en el personaje que está lidiando todo el tiempo con la muerte y con la desaparición de su padre. Que la desaparición es terrible. Bueno, acá salvando la distancia, que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver también los desaparecidos en la Argentina. No es lo mismo una persona que se muere que una persona que no sabes qué es lo que le pasó y que no tenés nada, nadie te dice nada. No, es como mucho más desesperante eso que tener al cadáver ahí, poder velarlo y despedirlo como es debido, con respeto. Bueno, sí, fundamental. Es fuerte. Sí. Cuando preparábamos este episodio y hablamos de esto, surgió el tema del duelo, que algo mencioné, pero en relación a esto de la presencia sobre todo cuando se trata de la muerte de una persona, ¿no? Yo dije en un momento que el duelo puede ser por varias pérdidas, no necesariamente es una persona que ha muerto, pero por ahí es lo más usual o es el momento en donde más solemos o tendemos a pensar en el duelo. Y bueno, Freud en este texto que mencioné, Duelo y Melancolía, habla de la labor del duelo. Antes de mencionar o de describir de qué se trata, me parece importante marcar eso, que es una labor, o sea, es un trabajo el duelo. Y lo marco porque implica un gasto de energía. No es solo un momento, un episodio, hay todo un trabajo en ese proceso. Y el momento o el proceso del duelo empieza, dice Freud, con el examen de la realidad, o podríamos decirle el registro de la realidad. Dice, ha mostrado que el objeto amado no existe ya y demanda que la libido abandone todas sus ligaduras con él mismo. Y pensaba en esta diferencia, ¿no? con lo que está desaparecido, que podríamos decir ese examen de realidad no se puede hacer. Exactamente. O sea, el examen de realidad es la incertidumbre, es la ausencia absoluta. Ni siquiera es la ausencia de vida, de todo. Y es muy difícil comenzar o iniciar o hacer un duelo, digamos, no sé, con cierta firmeza, llamémosle, si ni siquiera hay un registro de eso que no está, o de esa persona que ha perdido su vida, digamos. Es como el punto inicial y fundamental. Para poder dar vuelta a la página. Uh-huh. Sí. Para iniciar todo ese trabajo. Bueno, nos despedimos de este segundo episodio. Me gustaría cerrar con una frase que no sé si la comentaste vos la otra vez, pero yo la encontré también por ahí y me pareció muy bonita, que es de García Márquez, que dice: la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.